días. Darle las gracias al comité organizador por haberme permitido participar en este Congreso Panamericano de forma virtual. Mi nombre es Livania Fuentes Moreno, soy cubana, profesora e investigadora del Centro Nacional de Educación Sexual y actualmente me estoy ocupándome de investigaciones relacionadas con la infancia y algunos fenómenos que en los últimos años se han venido desarrollando, se pudiera decir, con respecto a las infancias. La ponencia que presento en el día de hoy tiene como título La infancia amenazada, el peligro de la erotización infantil, y bueno, está enmarcada en el ítem infancia y niñas. Cuando hablamos de infancia amenazada, pudiéramos estar hablando de esta propensión que existe de adelantar comportamientos y actitudes sexuales a edades tempranas, que son actos que de alguna manera suelen simplificarse como ocurrencias de los pequeños o imitaciones sin consecuencias. Estas reproducciones a partir de patrones observados y el constante contacto con imágenes hipersexualizadas esconden tras de sí un fenómeno con no pocos riesgos, y es considerado por varios expertos y expertas como maltrato hacia las niñas y los niños. Este fenómeno ha sido nombrado erotización temprana o hipersexualización, aunque otros autores también la definen como hipererotismo, erotización infantil, entre otras acepciones. Nadie puede negar el nexo de este fenómeno con la guerra cultural y simbólica que impacta brutalmente a nuestros infantes en todo el mundo. Como resultado de la misma, pequeñas y pequeños son expuestos a mensajes, conductas y costumbres con altas cargas de erotismo que no están preparados evidentemente para entender. En medio de una cultura machista que coloca a la mujer como objeto de deseo y perfección, pues las niñas suelen salir mucho más afectadas que los varones. Por tanto, estas son más vulnerables al acoso sexual, a problemas de autoestima y otros riesgos. No podemos decir que los varones estén exentos a este fenómeno, para nada. También se demostrará en el transcurso de la investigación que los varones también suelen o pueden estar expuestos a conductas hipersexualizadas y así manifestarles. En Cuba, por supuesto, no estamos al margen de este fenómeno que pasa muchas veces desapercibido ante los ojos de los adultos, y no solo de las familias, sino también de los maestros, de los docentes, del personal que interactúa con los niños, de otros agentes educativos como es la comunidad, como es la comunicación, etc. Decía que en Cuba no estamos al margen y haciendo un análisis documental identificamos que los riesgos de la erotización infantil son muchos y sutiles además, y todos con un grado importante de complejidad, desde la depresión hasta la disminución de la autoestima personal. Por tanto, creemos que identificar sus consecuencias a largo y mediano plazo contribuye a prevenir este fenómeno tan peligroso para nuestros infantes. Urge, es una política, dejar crecer a los niños a su ritmo y no violentarlos con exposiciones de sexualidad nocivas para su desarrollo. No estamos diciendo que la sexualidad sea, digamos, un prejuicio, ni un tabú, ni sea nefasta, todo lo contrario. La sexualidad es, pudiéramos decir, una manifestación de la personalidad que se manifiesta en todas las esferas de nuestra vida,
en cómo reímos, en cómo nos vestimos, en cómo nos manifestamos, pero todo a su debido y estimado tiempo. Es imprescindible una educación integral de la sexualidad, con modelos positivos que los ayuden a enfrentar estereotipos de género y a desarrollar su propia autoestima. Estamos hablando, digamos que la infancia, ha existido durante mucho tiempo un consenso en torno a que esta etapa se enmarca en los primeros 10 años de vida, considerándose por supuesto la entrada a la adolescencia en su primera fase conocida como pubertad. Esta etapa etaria tiene un valor innegable para lo que se sucederá posteriormente en el curso de vida de cualquier persona, siempre y cuando se creen los cimientos que habilitan al ser humano para enfrentar la vida adulta. Cada uno de estos periodos constituyen construcciones sociohistóricas cuya esencia rebasa evidentemente lo biológico, concediendo un impacto primordial a lo social, cultural y lo relacional en las sociedades contemporáneas asociadas a la interpretación del comportamiento humano. Es la infancia entonces el momento en el que la relación afectiva y emocional que el niño establece con las figuras de apego y en especial con la madre, a través de las diferentes expresiones de cariño, dígase besos, abrazos, mimos, miradas, canciones, palabras, pues establece un desarrollo emocional estable en la personalidad del pequeño o la pequeña. Es también significativa en esta etapa la aparición de juegos sexuales, la imitación y la reproducción de roles adultos. Muy importante esta categoría de reproducción de roles adultos. Los aprendizajes, por supuesto, se producen por la observación de estas conductas provenientes de los modelos reales, como las figuras de apego, los modelos intermediarios, los juguetes, las ropas, los modelos simbólicos, los medios de comunicación, los juegos, que son tan importantes en esta etapa. Y por supuesto, no podemos negar la importancia de los medios de comunicación social, los modelos ejemplares y dígase, los héroes que ellos imitan, las artistas y otros. También podemos decir que es mundialmente reconocido que una parte de la infancia está siendo cada vez más impactada por la nociva influencia de los medios de comunicación masiva y por conductas evidentemente de permisibilidad de las familias y las escuelas. Teniendo en cuenta que muchas veces son los padres los que incentivan a los más pequeños a quemar etapas, los padres y las madres aprueban como algo bonito o algo gracioso que sus hijos e hijas tengan contorsiones eróticas al bailar, sustentan el hecho de que los niños y las niñas se vistan de mujercitas u hombrecitos. Entonces pudiéramos estar hablando que igualmente en algunas instituciones educacionales se han producido casos de adultos, docentes, que permiten y estimulan que estos tipos de bailes eróticos, solo por destacar algunos ejemplos. Estamos hablando que este es un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido, normalizado, invisible para los adultos, encerrando consecuencias negativas en la vida de estos niños y niñas. Según la doctora y psicóloga Patricia Ares Mucio, una renombrada psicóloga, doctora en ciencias e investigadora de los temas de la infancia y las familias en nuestro país, planteaba en uno de sus artículos que cada día los adultos le hacemos más corta la infancia a los niños. Y no solo los adultos y un fenómeno que cada día cobra más relevancia a nivel mundial y del cual Cuba, por supuesto, no está exenta. Y no es más que, como habíamos hablado anteriormente, que el fenómeno de la erotización precoz o la hipersexualización de la infancia, el cual, por supuesto, está rompiendo fronteras que lo ubicaban solo en ámbitos adultos para ir penetrando también en los infantiles. Pudiéramos decir que esto aún no es un problema social por su magnitud, sino más bien por su significación, y también debemos destacar que tampoco ocurre en todas las niñas y todos los niños.
Pudiéramos estar hablando entonces que el concepto de erotización infantil alude a una realidad sociológica relacionada con expresiones, posturas o códigos del vestuario que buscan la seducción. Se trata de un proceso progresivo donde la influencia de las imágenes sexuales que a menudo rodean a los niños y las niñas determinan la apreciación sobre sí mismos y sobre sí mismas y aquello con lo que sueñan ser y poseer. Es un fenómeno además que no solo se manifiesta por el uso de ropas que no corresponden con la edad, sino que adquiere una condición simbólica cuando las niñas mueven las caderas, se maquillan o adoptan posturas o gestos acuñados como seductores en términos sexuales, o cuando los varones son presionados por familiares a actuar como un hombre siendo solo un niño. Todas estas conductas, digamos, permitidas y estimuladas por algunas familias, consideradas además como comportamientos normales, se reproducen en el ámbito escolar de estos pequeños y son admitidas en ocasiones por la falta de visión en torno a una educación integral de la sexualidad saludable y favorable, que ponen por supuesto a nuestros niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad frente a un fenómeno que pasa desapercibido ante nuestros ojos. En este asunto, las niñas son más vulnerables que los niños, como ya decía anteriormente, por supuesto desde una posición de objeto sexual y siendo víctimas en contadas ocasiones de acoso y o abuso sexual. A pesar de las acciones que se realizan desde el Programa Nacional de Educación Sexual de nuestro Ministerio de Educación y otras instituciones, pues el sistema escolar cubano aún no brinda desde los planes de estudios correspondientes la suficiente información acerca de la sexualidad como componente de importancia para el bienestar humano, lo cual está determinado por la falta de integralidad en estos procesos educativos relacionados con la temática. Es por ello, considero que trazar una alternativa pedagógica extracurricular como un recurso para la transformación de la práctica educativa y que genere un nivel de teorización que permita la vinculación entre la teoría y la práctica, que luego, por supuesto, va a devenir en un resultado científico, porque actualmente no existen acciones dirigidas a prevenir y educar estos temas. Considero además que esta alternativa lograría la transformación de la realidad, pues la aplicación de los principios de esta concepción del mundo al proceso de conocimiento y de la práctica permitiría ordenar de una forma más flexible y dinámica el modo de actuación del docente, del investigador, por supuesto para obtener propósitos cognitivos como conocimientos y habilidades, y también la utilización de métodos de la ciencia como herramientas para el análisis de un objeto de estudio, que por supuesto permitiría la obtención de conocimientos científicos sobre dicho objeto. Haciendo un resumen de forma general de lo que sería la alternativa como resultado de nuestra investigación, tendría como objetivo, por supuesto, captar la realidad educativa donde se mueve el problema, expresarla en forma de conocimientos, concretarla en la práctica a través de un sistema de acciones que posibiliten el logro de la misma, pues esto constituye una vía para orientar la realización de actividades de la práctica educativa. Por cuanto en la práctica actualmente surgen constantemente situaciones en las que es necesario orientar metodológicamente al maestro, al profesor, al docente para la organización de determinadas actividades educativas, y se requiere además que sea una vía incentivadora, motivante, flexible, dinámica, que no va encaminada fundamentalmente a enriquecer la teoría pedagógica, sino a mejorarla desde la práctica. Y por supuesto esa sería nuestra mayor contribución a la alternativa. Entonces, nosotros hemos identificado como problema científico de la investigación cómo contribuir desde lo extracurricular a la educación integral de la sexualidad
en el primer ciclo de la enseñanza primaria ante la erotización infantil. Y cuando hablo de el primer ciclo de la enseñanza primaria, me estoy refiriendo a los niños que cursan del 1º al 4º grado de esta enseñanza. Estaríamos hablando de las edades entre 6 a 10 años. A lo sumo, incluso pudieran tener estudiantes de menor edad cronológica. Pues estamos proponiendo como un objetivo general que sería una alternativa pedagógica desde lo extracurricular que contribuya a la educación integral de la sexualidad en el primer ciclo de la enseñanza primaria frente a este fenómeno de la erotización infantil. Para el desarrollo de esta investigación se identificaron algunas preguntas científicas relacionadas con los fundamentos teóricos metodológicos, el estado actual de la erotización infantil, las características que debe tener una alternativa pedagógica y la pertinencia, pues que tendría a aplicar esta alternativa con el objetivo de contribuir a la educación integral de la sexualidad frente a la erotización infantil. Pudiéramos estar aclarando que una alternativa pedagógica desde lo extracurricular constituye siempre una opción viable, factible de instrumentar en la práctica, que pueda favorecer el desarrollo de la educación integral de la sexualidad en estas edades frente a un fenómeno tan peligroso para nuestras infancias. Además, por supuesto, contribuye al perfeccionamiento del trabajo educativo en la escuela, porque tiene un carácter sistémico, prevé una estrecha relación entre sus componentes para que le permitan dar una salida coherente al propósito deseado. Pudiéramos estar hablando también que la atención y el desarrollo de la educación integral de la sexualidad desde el proceso educativo en la enseñanza primaria actualmente transita por la ausencia del tema en el plan de estudio en los programas de gran parte de las asignaturas. Solamente en algunas asignaturas se tratan algunas pinceladas relacionadas, con contenidos relacionados con la sexualidad humana vista desde lo biológico. En la actualidad podemos estar afirmando que el desarrollo de la educación integral de la sexualidad no logra aún los niveles deseados en las escuelas primarias y que una alternativa o una estrategia que desde el currículo o fuera de esta permitan un desarrollo consciente, integrado y planificado no se concretan aún de manera suficiente en la práctica pedagógica. Nuestros docentes, luego de tener esta alternativa en sus manos, podrán concretarla en su práctica pedagógica y, por supuesto, tendrán la posibilidad de transformar la realidad y acceder a los padres, a las madres, a las familias, a los niños, las niñas, de una forma dinámica, logrando una educación integral de la sexualidad que prevenga este fenómeno y que se revierta en una sexualidad plena, responsable y feliz para el futuro. Haciendo una revisión de la literatura pudimos percatarnos que vivimos en la era de la incertidumbre, que tenemos más preguntas que respuestas, más dudas que certezas, que pasamos del mundo analógico al digital y que por supuesto también cambian los patrones de relacionamiento, que muchas veces el valor del otro depende de su posición en el mercado, que los medios masivos, dado su extenso radio de proyección, llegan a casi toda la totalidad de las personas, incluidas las niñas, los niños, los adolescentes, con poco o nulo control sobre su contenido. Digamos que los sectores que necesitan especial atención, como la infancia y la adolescencia, consumen estos productos, siguen sus modelos, los imitan, sin que exista un control real de lo que están consumiendo, olvidando muchas veces la importancia de que todo aquello dirigido a las niñas y los niños y los adolescentes debe ser cuidadosamente revisados en aras de su interés superior. Podemos estar diciendo que el capitalismo también ha engendrado la erotización precoz, cuyas causas nos remiten a los concursos de belleza para niñas, niños y al consumo de estos de una publicidad estereotipada, la cual está rompiendo las fronteras y
y penetrando también a nuestra niñez. En Cuba, la asimilación de estos patrones adultos de la vestimenta es la principal manifestación del fenómeno. Desde hace casi una década, el mundo de los negocios, la discriminación por la imagen, no solo va en lo que se ve o se usa, sino también en la elección de los rostros que representa una firma, sea privada o estatal. Pudiéramos decir que si antes el patito feo llega a ser feliz con un poco de paciencia, hoy necesitaría acceder a lujosos servicios que supuestamente garantizan el estándar de belleza, aún en contra de cualquier condición genética, lo cual crea, por supuesto, un círculo que atenta contra la dignidad humana. Y cuando estamos hablando entonces de los niños, pudiéramos estar diciendo que llegado el siglo XXI aparece este concepto de hipersexualización infantil que se ha definido muchísimas veces y que, por ejemplo, el informe Bailey en el 2011 la define como la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta, considerado como demasiados precoces. Que los niños, pero en especial las niñas, están siendo utilizadas y sexualizadas de un modo excesivamente precoz, innatural e insano para su desarrollo, como medio para vender y prepararlas para lo que la sociedad patriarcal espera de ellas a través de la comercialización de diversos productos que van desde muñecas, comidas, ropa, zapatos, perfumes y joyas. Y además asegura en este informe que se están estableciendo patrones a seguir y que son impuestos. Luego, en el 2006, la Asociación de Psicología Americana, la APA, publicó un documento en el que evidenciaba la tendencia a la sexualización de las niñas, niños y adolescentes en las sociedades modernas. En el mismo se habla del fenómeno que abarca videojuegos y series de televisión, inoculando de manera sutil el erotismo prematuro en el mundo infantil, y planteaba que además las niñas a partir de 4 años son bombardeadas con modelos de éxito social que triunfan gracias a sus atributos físicos, a las medidas que el mercado impone, pero no por sus cualidades personales y profesionales. Igualmente, en el año 2013, Serrano hacía referencia a que este fenómeno de la hipersexualización infantil generada desde la publicidad, la industria de la moda, las series de televisión, los programas infantiles y algunos videoclips, cuando desde dichos sectores se proyecta una imagen adulta de la infancia o cuando se incita a las niñas a replicar la indumentaria, estilos o ciertos comportamientos de sus ídolos. Pues ante este panorama es usual que las niñas opten claramente por este rol como el ideal, ya que aún no poseen un sentido crítico, siendo así que aprendan a temprana edad y que estas actitudes determinan de manera precoz a una posición nefasta para nuestros niños y estereotipada. Pudiéramos estar diciendo que hemos utilizado algunos métodos de la dialéctica materialista para abundar en este fenómeno, que nos han dado, por supuesto, resultados como estos que se han expuesto anteriormente de forma muy breve. Pudiéramos estar hablando que hemos identificado que hay una construcción de esta feminidad que se estereotipa a la niña o al adolescente, al no sentirse cómodo con esas atribuciones que le han impuesto, pues le crea un ruido en la conformación de su propia identidad, y que es por esto que también es considerado un acto de violencia, como ha insistido la doctora Isabel Moya Richards en muchas de sus investigaciones y colaboraciones en póstuma, debemos decir, en nuestra investigación. Y también debemos aclarar que muchas veces no existe en la familia una intención clara de erotizar a las niñas y a los niños, sino que se hace como un eco de un movimiento particular y que imitan otros patrones. Sí es importante establecer y decir que este fenómeno tiene consecuencias en el bienestar psicológico de los niños y de las niñas, y que no podemos acortar la infancia. Hay que dejar que los niños crezcan
a su tiempo y no antes de este. Los mismos no poseen la madurez física ni emocional para asumir un rol que no les corresponde de manera precipitada y que es responsabilidad de todos no hacer que los niños sean adultos ante lo debido. Por tanto, pudiéramos concluir sin querer hacerlo porque no es una investigación acabada, pero podemos decir que la misma ha llegado a identificar un problema social que implica una población que debe ser protegida y no vulnerada como es la infancia. Concluyendo y recomendando a la vez, sería prudente afirmar que no exageramos en sostener que la infancia está amenazada por los dardos de la guerra cultural y la erotización temprana. Como apunta William Penn, los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar, escribir, tienen que sentir emociones y no tantas preocupaciones por los problemas de su tiempo. Es importante que la familia tome conciencia de ello y se produzca una mediación filial para prevenir la erotización temprana. Vivimos en una guerra axiológica y por ende los padres deben procurar estar al tanto de las revistas que leen sus hijos, de los programas de televisión que consumen, los sitios de internet que visitan, la música que escuchan, el diálogo y la negociación saludable por intervención del afecto, la ternura, la comprensión, son aspectos vitales para la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Cuidar la infancia, evadir modas sexistas y dejar que cada cosa ocurra a su debido tiempo es, sin dudas, una prioridad impostergable. No estamos hablando ni tratando de pequeños gigantes, simplemente tratamos con pequeños y ha de ser gigante nuestro empeño. Necesitamos proteger a los niños, a las niñas de la omnipresencia del erotismo en todas las esferas de la vida. Un problema que no es nuevo, pero que sí debe ocupar un lugar en las agendas legislativas, dada la naturaleza de su temática. Son los formatos no aptos para cada edad en las que los medios masivos de comunicación, televisión abierta, de paga, internet y las redes sociales, así como la publicidad en espectáculos, revistas y periódicos que exponen a la vista de todos una problemática que conduce a la hipersexualización de niñas, niños y adolescentes. Debemos, madres y padres, fomentar la comunicación entre los miembros de nuestra familia, la interacción social con niños de su misma edad, brindar una educación acorde a su edad, supervisar o monitorear que los contenidos de los programas de televisión que ven los infantes correspondan con su edad, entre otras acciones. Es necesario apreciar que estamos frente a una problemática de carácter ético que requiere de un enfoque multidisciplinario para su solución y que nos ayude a pensar en cómo pudiéramos educar la sexualidad desde edades tempranas. Tengamos en cuenta que dicho fenómeno es un emergente social en nuestra realidad actual, que influye en niños, niñas de esta era, por supuesto. Un tiempo atravesado por los intereses del mercado que hacen del individuo un objeto de consumo más que un sujeto de derecho. Dentro de las limitaciones de esta investigación está en primer lugar, y creo el más importante, la poca percepción de peligro que se tiene respecto a la erotización en la infancia, la escasa educación integral de la sexualidad que presentan algunos docentes y familiares al ver normalizado un fenómeno que trae consecuencias nefastas en la vida de los infantes. Bueno, pues hasta aquí un breve resumen de lo que ha sido nuestra investigación, que no está concluida aún, es simplemente unos atisbos de lo que de lo que queremos hacer con la misma, de lo que quiero hacer con la misma. Espero les haya gustado y pues abierta a sugerencias, críticas, todo lo que pudiera favorecer a dicha investigación. Muchísimas gracias por la atención, la disposición de atenderme. Gracias a todos, comité académico, personas que pudieran estar viendo y leyendo el video, la investigación. Muchísimas gracias a todos.